Entonces, cuando tú te sientes bien contigo mismo, sientes confianza de que te mereces ir por lo que quieres conseguir o por lo que quieres lograr. Más que tendencias, más que moda, es como cómo nos podemos impactar a nosotros mismos, de que podemos sentirnos mejor. Puedes verte flaco con las abdominales, pero por dentro la mente tiene la imagen de la persona antes de operarse. Tiene que haber un cambio en el estilo de vida, en la manera en que se hablan, porque es que yo tengo pacientes que ellas llegan hablándose muy feo. Es que mira, esto está horrible y esto me cuelga, es que estoy horrorosa, estoy asquerosa, esto no me gusta. Hay que empezar a cambiar el lenguaje, la manera de vestirse, la manera de maquillarse, de peinarse, que ahí va mi pregunta. Somos Juan Carlos Zambrano Y Jennifer Gaona, cirujanos plásticos de profesión. pero aquí nos quitamos la bata. También somos esposos, empresarios, amigos. Y sobre todo somos seres humanos curiosos. Esto es Dos Mejor que Uno. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Dos Mejor que Uno. Hoy nuevamente una invitada muy especial. Es una invitada que conocemos a través de muchos amigos en común. Ya veremos un poco en detalle. Diana Ibáñez, que de formación es ingeniera ambiental. ¿No sabías? Y, pues muy importante, se dedica al coaching, pero coaching específico a imagen. Un coaching de asesoramiento, de imagen como ampliado hacia el día a día y pues muy a la imagen que pues tenemos y proyectamos nosotros, ¿no es cierto? Bienvenida, Dianita, qué emoción tenerte acá. Muchas gracias. Sobre todo para que hablemos de algo que nos complementa tanto, ¿sabes? Porque nosotros, pues en parte, gran parte de las cirugías, y no todas, las que hacemos, son para ese gusto que la paciente se quiere dar de verse como quiere o de cambiar lo que no le gusta o de, ¿sabes? Esas mejoras que son tan importantes para cada persona. Y qué cosa más linda que complementar ese cambio con un conocimiento además más profundo de qué es lo que me queda, de qué es mi color, mejor dicho, de toda esa asesoría de imagen. Me parece tan lindo ese complemento que me encanta tenerte acá. Pues no, muy feliz y muy honrada de estar también aquí acompañándolos desde este lado, hablando no solamente de mi experiencia como asesora de imagen y coach de imagen, sino también desde mi experiencia después de atravesar por cirugías y de empezar a, yo digo, como enlazar un poco todo lo que es la apariencia y aterrizarlo a algo no tan superficial, sino algo más profundo, ¿no? De empezar a entender cuál es esa relación que tengo que tener conmigo misma para verme y sentirme bien. Porque de cierta forma llegamos a, no sé, a una cirugía plástica y luego empezamos a querer vestir un nuevo cuerpo y vestir la autoestima, que finalmente es lo que nos hace a nosotros sentirnos en pertenencia en un grupo, en una sociedad, y bueno, sobre todo en una sociedad en la que vivimos hoy en día que exige mucho del aspecto físico, pero más allá de verse o sentirse bien es aceptarnos a nosotros mismos, y eso es como lo más importante. Y pues bueno, hablemos sobre eso. Perfecto, entonces, ¿cómo influye? Bueno, lo sabemos, pero ¿cómo lo pone uno en palabras? ¿Cómo influye el aspecto físico en el autoestima, la confianza de una persona? Mucho, influye mucho. Si alguien dice, no, para nada, a mí no me importa, eso no tiene que ver, yo siento que de cierta forma es como una negación muy rotunda, porque realmente a todos nos interesa vernos bien. A todos nos interesa pertenecer a un grupo, y para estar como en ese grupo o en esa aceptación social, a todos nos interesa algún aspecto o algún rasgo físico que sea agradable para los demás. Esto no quiere decir que no sea importante el que eres inteligente o que tienes un nivel de conciencia superior y aportas al grupo, sino que realmente yo desde mi experiencia personal me he dado cuenta que cuando tú tienes una buena presentación personal, digámoslo así, no tienes que ser bella, perfecta, ni demás, o bello y perfecto, sino una buena presentación personal no solamente te abre puertas hacia lo que tú quieras hacer, sino te hace sentir a ti empoderado y bien, y te hace sentir como con un nivel de confianza superior. Entonces, cuando tú te sientes bien contigo mismo, sientes confianza de que te mereces ir por lo que quieres conseguir o por lo que quieres lograr. Entonces, de hecho, yo me he dedicado mucho a estudiar la parte neurológica de lo que sucede cuando tú te vistes bien para ti mismo o cuando una mujer se maquilla. Y me he dado cuenta también a raíz de casos de depresión en mi familia o de gente muy cercana, que lo primero que le dicen a una persona que tiene depresión o que tiene temas de ansiedad es: salga de su cama, salga de las pijamas, báñese
y vístase para usted. Y nada más el simple hecho de cambiar la postura del cuerpo con una prenda de vestir diferente hace que cambie la parte neurológica. Te sientes mejor, sientes que piensas con mayor claridad. Entonces, esto viene mucho a raíz de la pandemia, que recuerdo que todo el mundo, pues, lockdown, todos en casa. ¿Qué hizo la gente? Pues trabajo en pijama, trabajo en chancletas, ya no me importa mi aspecto personal. Si habían reuniones por Zoom y demás, la gente apagaba las cámaras y no aparecía. Entonces entra uno en una zona de confort y no nos damos cuenta que las prendas de vestir tienen un anclaje, y este anclaje o es positivo o es negativo. Cuando me refiero a negativo, no es que pues, te va a pasar lo peor porque no te vestiste bien, sino porque tu cerebro entra en un estado neutral, de baja productividad. No conozco la primera persona o el primer gerente de una mega compañía que en pijama produzca más que con traje o con prendas de vestir que lo hagan sentir productivo. Entonces esto me hizo a mí como mucho ruido en la mente, y empecé a observar la imagen personal más del verte bien para triunfar y tu marca personal, sino desde estar bien emocionalmente hablando y pues mentalmente hablando, cambiar un poco esa forma en la que te comunicas contigo misma porque te ves bien. Entonces hay algo que yo le decía a mi esposo en pandemia, porque yo siempre me arreglaba, yo me maquillaba y él me decía, ¿y tú para dónde vas si estamos encerrados? Y yo no voy para ningún lado, pero es que si yo entro al baño y me miro al espejo, ojerosa, cansada, me recuerdo que estamos en este ecosistema de miedo y de COVID. Mi papá falleció en plena pandemia, fue uno de los primeros que falleció en Barranquilla. Entonces yo decía, si yo me dejo llevar por ni para qué me arreglo, mi mente va a entrar en una zona de, en ese miedo colectivo estamos todos, es el peor año de la humanidad, crisis económica. Entonces empecé a sentir que había una conexión súper importante en lo que tú vistes, en lo que entra en contacto con tu cuerpo físico, que te hace tener una postura contraída o una postura más expandida, y ahí empiezo a notar yo que hay un cambio neurológico o hay un cambio en mi forma de pensar. Entonces, muchas de las veces que queremos trabajar como autoestima, amor propio, empieza de algo tan sencillo como maquillarte las uñas o taparte las ojeras, porque eres tú la que te estás impactando primero o principalmente con tu propia imagen personal. Entonces eso para mí es brillante y es alucinante, porque pues lo experimenté conmigo misma. O sea, no es lo mismo tú vestir todo el día con prendas de yoga y luego salir a dictar una conferencia. De cierta forma hay como una incoherencia en lo que yo quiero mostrarle al mundo, pero lo que mi apariencia estética está reflejando. Entonces ahí es como, yo siempre digo, como si tú vas a comprar vas a un supermercado a comprar una cuchilla de afeitar y te quieres afeitar las piernas y te vas a la impulsadora de la marca X de la rasuradora y ves que la impulsadora tiene las piernas sin depilar. Entonces tú sientes una incoherencia de lo que ves con lo que esperas. Entonces ahí pueden haber ciertos bloqueos, y eso nos pasa a nosotros mismos. Si yo siento que soy una persona con tales capacidades, tales habilidades, pero hay una incoherencia en mis habilidades versus lo que demuestro por fuera, hay una baja autoestima, hay una no aceptación de nosotros mismos, y a mí eso me parece que es como el principal punto a trabajar a través de la imagen personal. Más que tendencias, más que moda, es como cómo nos podemos impactar a nosotros mismos, de que podemos sentirnos mejor, podemos cambiar el pensamiento a través del uso de prendas de vestir o incluso colores, formas, texturas, estampados. Eso para mí es brutal. Esto es muy importante porque, pues, aclarando que no es que estemos hablando de estereotipos o estemos promoviendo una imagen universal que tenga que ser, digamos que impuesta. No. Estamos hablando desde ese autocuidado y pues ese quererse que hay que ver como pues mostrar, como tú dices, estar bien físicamente te deja irradiar una imagen que pues contagia, ¿de acuerdo? Y no solamente ocurre
a nivel de pues, la persona como tal, pues ahorita que hablábamos brevemente de tu formación como ingeniera, mira que hay estudios muy interesantes en donde si en una localidad de pronto hay un vidrio roto, hay un carro que está abandonado y esas cosas no cambian, pues poco a poco se va deteriorando todo el ambiente de tal manera que en cuestión de meses esa zona se vuelve invivible porque pues como que va calando en el imaginario de todos que eso está muy mal y que está empobrecido y que está, no me refiero económicamente, sino pues socialmente, y eso se arregla es haciendo acciones pequeñas, cambiando ese vidrio que está roto, moviendo el carro que está ahí que no tiene por qué estar ahí y cuidando las aceras y demás. Y eso en serio está bien estudiado, eso es un fenómeno y ocurre también con el cuidado de la persona, es algo como... Sí, y de hecho también con el tema de las enfermedades, cuando tú estás enfermo y te vistes en ese entorno, yo le llamaría como en ese ecosistema, sostienes más a largo plazo la enfermedad o sostienes más a largo plazo el proceso de sanación, ¿no? Entonces, hay algo que yo hablo mucho en mis redes sociales y yo también pues tengo una escuela donde comparto este conocimiento de un método que yo desarrollé que se llama el ADN del estilo, y es cómo encontrar el ADN de cada persona, porque hay algo que mencionaste que es muy importante, que no es entrar en estereotipos. No es que todas las mujeres tienen que ser reloj de arena para vestirse bien y seguir las tendencias. Digo, la moda tiene que ser para absolutamente todo el mundo. Ahora bien, la moda tiene un impacto social, sí, es una declaración de algo que esté sucediendo en este momento de la historia, pero también la moda ha sido muy, digamos que ha sido muy clasificada hacia personas con mucho dinero, rubias de ojos claros. Y ahí me clasifican a mí, ay, con razón es asesora de imagen. O también está muy con las delgadas, las mujeres delgadas. Pero hoy en día estamos viendo que el tema de los estereotipos se está cayendo por completo. Y nos hemos dado cuenta que la idea que tenemos de la imagen personal está obedeciendo unos patrones que ya no funcionan hoy en día en la sociedad, que ya no integran la diversidad de lo que realmente es la belleza. Entonces, más allá de que si a mí me parece que tú estás bien vestido o que eres bonito o que eres agradable en un entorno, es más importante qué tanto te aceptas a ti mismo con lo que traes puesto. Porque si tú te aceptas a ti mismo y te valoras a ti mismo, tú eres capaz de sentirte, digamos que seguro para conquistar lo que quieras. Y eso para mí es brutal. Entonces, pues para nada es el dicho de vístete como gerente si quieres ser gerente, es porque de cierta forma hay algo que, digamos que científicamente hablando, hay algo que se llama la cognición corpórea, y es que el cuerpo tiene una postura que le comunica a la mente, estamos listos para triunfar, pero pues una persona que está así, estamos listos para triunfar, hay una incoherencia mente-cuerpo y las prendas de vestir o apoyan esa incoherencia o te sacan por completo hacia la coherencia, que es el orden de las cosas que te dicen, bueno, este orden de tu estética o tu apariencia visual es coherente con ese puesto que quieres alcanzar. Y me ha pasado con cientos de personas, porque recuerdo que cuando dejé la ingeniería ambiental, mi mamá me decía, ¿ahora de qué va a vivir? ¿Quién va a pagar una asesoría de imágenes? Después de la pandemia, nadie va a tener dinero para esto, si esto es algo superficial. Y en el fondo nos empezamos a dar cuenta que, las empresas empezaron a darse cuenta que las personas que trabajan en casa empezaron a bajar los rendimientos en el trabajo, empezaron a bajar la productividad por la forma en cómo estaban asumiendo pues su trabajo, desde las pijamas, desde la ropa deportiva y de yoga, porque pues finalmente no había una coherencia entre la postura corporal, las prendas que lo vestían y el pensamiento. Entonces los niveles de productividad se empezaron a bajar. Y ahí empezaron a exigir como las cámaras abiertas para Zoom, entonces la gente se vestía la cintura para arriba y proyectaba una imagen, pero no faltaba la que se paraban y estaban en calzoncillos, en ropa interior, literal. Y ahí empezaron a dar cuenta, claro, tiene una relación muy coherente el cómo yo me siento, el cómo me proyecto y el cómo el entorno responde a esa comunicación. Entonces yo siempre digo, y se lo digo muchísimo a las personas pues, que me preguntan que por qué la asesoría de imagen, que eso es vano y eso es superficial, y digo, no, es que la respuesta que obtienes es el resultado de la forma en cómo te comunicas.
Y la comunicación no solamente es verbal, es principalmente visual. Entonces hay personas que te recuerdan por cómo tú ibas vestida y se quedan así como, ay, ¿cómo es que se llama? Y pueden sostener contigo una conversación de 1 hora y olvidaron el nombre. Y es que hay un estudio científico que dice que más del 55% de lo que uno retiene de la persona es la apariencia visual, la postura, las formas y texturas que lo componían, y por allá el 7% nada más corresponde al habla, a lo que dijeron, a las palabras. Entonces uno tiene más memoria visual que memoria auditiva. Entonces las personas que quieren generar impacto a ellas mismas y impacto a, no sé, a grandes empresas, grandes compañías, tienen digamos que tienen mucho, ¿cómo diría esto? O sea, ya tienen claro que trabajar en su imagen personal es una de las herramientas para conquistar el lugar donde quieren estar. Y entonces, ¿qué opinas de personas, por ejemplo, como Steve Jobs, que se vestía siempre igual? Buenísimo pregunta. Estas Mark personas, Zuckerberg. Que siempre es lo mismo para no... Ya cambió. No sé si ya cambió. Ya le tocó cambiar y les voy a contar por qué. Que no gastan tiempo pensando en qué me voy a poner y cómo me voy a vestir y qué pasa ahí. Sí, hay una teoría que se llama los estereotipos sociales, y los estereotipos sociales o los somatotipos digamos que se dividen en 3 tipos de personas: los asténicos, que ahí está Mark Zuckerberg y Steve Jobs; los atléticos y los pícnicos. Esos tipos digamos que esos tipos de personalidades responden a un tipo de cuerpo. Entonces los asténicos son personas que son mucho más delgadas, muy metidas en el mundo intelectual y les importa 5 la apariencia estética. A los atléticos son más seductores, les encanta mostrar el cuerpo, cuentan calorías, les encanta vestir para proyectar de cierta forma un magnetismo y atraer a las personas usando el cuerpo como herramienta. Mientras que el pícnico es más, yo digo, ahí estoy yo, nos encanta comer, la vida social con el cafecito, la tortica, bueno, ya no como torta, ya no. Pero ese tipo de cuerpo ya obedece a un cuerpo más robusto, más redondeado, más hacia lo puffy, ¿no? Lo ositos cariñositos, más de espichable. Steve Jobs y Mark Zuckerberg están digamos que en el primer somatotipo, que son los asténicos, que son los que están metidos en el mundo de estudiar, de la innovación, de hacer un diferencial. El cambio de la tecnología lo debemos a ellos. Por un lado, Mark Zuckerberg pues con el tema de Facebook, pues a pesar de que no era su idea, pero fue el que la desarrolló, y Steve Jobs pues con el impulso que le dio a la tecnología y a lo que tenemos hoy en día, que son los computadores, los iPads y demás. Estas personas de cierta forma sienten que el impacto que ellos van a dejar en el mundo es a través de su inteligencia, a través del desarrollo de sus cosas. Entonces el cerebro es tan poderoso que dice, pues no perdamos tiempo en elegir prendas de vestir, no perdamos tiempo en el impacto de la comunicación visual, porque finalmente ellos jamás buscaron impactar visualmente para vender sus proyectos. Sus proyectos se vendieron solos. ¿Qué pasó con Mark Zuckerberg? Cuando empezaron todos estos temas difíciles de Facebook y esta controversia de que se estaban asociando muchos suicidios de jóvenes con el impacto de las redes sociales, y él fue llamado a los altos tribunales a defenderse de todo esto que le estaban acusando, pues él no podía ir con una camisetica negra y sus pantaloncitos y sus jeans así súper casual, que muchas personas lo tildaban como, ¿y ese hombre quién es? Y pues era dueño de un imperio. Él necesitó proyectar una imagen de mayor impacto y liderazgo para, a través de su comunicación estética, reafirmar su posición y su defensa. Entonces, apenas hizo ese switch, empezamos a verlo con trajes, con blazers y con prendas con mayor nivel de estructura, para él tener esa cognición corpórea de una mejor postura corporal ante un tribunal que me va a hundir a mi empresa o me va a hacer pagar miles de millones de dólares para indemnizar a estas familias, y empezó a cambiar su imagen personal desde ese lugar. No sé quién fue el asesor de imagen, pero lo hicieron muy bien, y él siguió muy pegado a uno de sus códigos visuales principales, que son los colores oscuros, negro, azul oscuro, que de igual forma son los colores de mayor impacto y mayor autoridad. Pero ¿qué hizo? Cambió la estructura, y desde ahí empezó a entender que la comunicación visual tiene que ir en coherencia con la comunicación verbal. Ese es uno de los mejores casos de estudio que uso yo, porque todo el mundo me pregunta lo mismo. Y entonces, Mark Zuckerberg, ¿cómo es así de poderoso? Y ahí está la respuesta. Él no es poderoso
por su imagen. Él no vende Facebook o Instagram por su imagen personal. Se vende solo. Instagram se vende por la herramienta que es hoy en día. Eso es súper importante. A mí me gusta volver otra vez un poco a lo que tocaste de manera tangencial con respecto a esa percepción que a la final termina, pues no sé si somatizando o ampliándose a el paciente en este caso, y nosotros lo vemos con alguna frecuencia. Una persona que está en un postoperatorio y pues obviamente no tiene que llegar de Traje. no, pero pues que se meta a una ducha, que sabes que se vista, Se arregle la cara, porque, pues, se peine. eso ya implica como, hombre, quiero estar mejor. Y no solamente en el postoperatorio, sino cuando uno está enfermo, pues sí, hay un día que uno no se quiere parar, tiene la gripa terrible, pero ya cuando empieza, bueno, listo, ya vamos. Que cambias esto la tiene información. Y te tienes que arreglar, y eso ya como que va diciendo, ya está bien. Sí, eso es una... Sí. Apoya mucho el proceso de sanación. De hecho, yo trabajo mucho la imagen desde la energía. Y hablando ya como paciente de ustedes, a mí me pasó eso. Yo automáticamente pensé, wow, después de mi posoperatorio, yo trabajo en imagen, voy a estar embutida en una faja, ¿cómo me voy yo a sentir mientras que tengo un proceso de desinflamación, de que mi cuerpo vuelva a la homeostasis, de que mi cuerpo vuelva a entender que ya estamos bien, que salió el residuo de la anestesia, porque pues finalmente es un proceso lento y uno tiene que ser muy consciente de que esos procesos toman tiempo, pero al mismo tiempo, ¿cómo me siento bien? ¿Cómo me siento bien dentro de una faja? ¿Cómo me proyecto yo bien ante las demás personas para que no digan, ay, pobrecita, la acaban de operar? Y no, sino que realmente es como apoyarnos a nosotros mismos con el simple hecho de bañarnos. Entonces yo me acuerdo que recién pasó la cirugía, duré casi 5 días sin bañarme, pero por más impresión. Y después dije, no, yo me baño, me maquillo, y ese día yo dije, aquí se acabó el postoperatorio. Ya yo aquí me siento mejor, porque energéticamente hablando, cuando tú estás, bueno, después de un procedimiento, los niveles de energía están concentrados en la restauración biológica del cuerpo. Pero ya después tú dices, digamos que esa función es muy típica porque pues pasa con una gripe, porque con el COVID, y pues una cirugía pues digamos que está por ahí por lo mismo. Tú puedes ayudarle a tu energía a doblarse, a multiplicarse y sentirte mucho mejor. Entonces uno ve personas súper engripadas pero perfectas. Y no quiere decir que pues tengamos que hacerlo, porque tampoco podemos como sobreesforzar el cuerpo, y además que sería una imagen insostenible, pero sí es una forma de ayudar al paciente a decir, el proceso postoperatorio va a ser así, pero te puedes sentir mejor si te bañas, si te maquillas, si de repente te pones prendas más cómodas, pero no la pijama, porque es lo que todos hacemos, de estar en pijama todo el tiempo en un postoperatorio. Y claro, cuando ustedes van a ver a la persona, a veces hay postoperatorios que dicen, pero no evoluciona, las ojeras, ¿qué le pasa si la operé hace 11 días? Y no, como vimos ahora, como que no, ya, ¿cuánto tienes? A mí me dicen, ¿cuánto tienes de operada? Yo, no, 1.5 meses. Pero ya estás haciendo esto, ya estás haciendo esto. Claro, porque le estoy enseñando a mi energía que se puede sentir mejor a través del apoyo del cómo yo me veo a mí misma. Y claro, si tú te miras al espejo todos los días llena de morados, las costuras, no sé qué, de cierta forma uno se deprime, porque lastimosamente el cerebro de la mujer funciona diferente al del hombre. Y uno sale de la cirugía y ya uno se quiere ver así. Perfecto. Al otro día de la cirugía uno no quiere ver drenajes, no quiere ver puntos, no quiere ver nada. Y el entender que esto es un proceso de 3 a 6 meses más o menos, el postoperatorio, es enseñarle a la mente de no estoy ya 100% como quiero, pero lo voy a ir logrando, me voy a ir vistiendo conforme a como quiero lograr el punto final del resultado de la cirugía. Y eso todo se ayuda con colores, con texturas, con sentir la piel de una forma diferente, porque pues obviamente si estás en pijama todo el día, pues la sensación de la pijama le produce a uno como más, yo diría como queja. Sí, como que, ay, me engarrunchémonos. Sí, exacto. Y eso no ayuda a que tu cuerpo
como que se sienta como que listo, vamos para adelante, vamos a movernos, vamos a cambiar esta sensación, y energéticamente eso es poderosísimo cuando tú empiezas a sentirte mejor y de hecho empiezas a motivarte y dices, uy, ayer me sentí bien porque medio me lavé el pelo, pues hoy me lavo el pelo y me maquillo, y al siguiente día me lavo el pelo, me maquillo y me pongo unos jeans, así sea abierto. O me pongo unos tenis más lindos y cambio las pantuflas. Y ahí empiezas a notar que la imagen o las prendas de vestir tienen un impacto muy poderoso en el cuerpo y en el cerebro. Una cosa muy importante es lo que mencionas, hablar eso desde antes de la cirugía, porque muy difícil. Me pueden contratar. Eso estoy pensando, mira. Si yo llego y te digo, ya una vez en el posoperatorio, bueno, ahora sí, ya que estamos en la mitad del posoperatorio, te tengo que decir que va a haber unos morados, que va a haber un momento en el que no te vas a ver al espejo igual. Ya no vamos a lograr que eso sea digerido saludablemente. Esto toca trabajarlo desde antes. Y pues sí hay que... Igual hasta que no se vive no se comprende, pero sí hay que hablarlo para que pues haya una preparación y cuando pues vayas viendo el proceso ya esté preentendido y pues sea más fácil de liberarse de esa carga, ¿no? Claro, y hay algo muy bonito que me parece importante nombrarlo, y es que de repente, bueno, ustedes como cirujanos nos ayudan a nosotros, los pacientes, a conseguir eso que de cierta forma es difícil lograr pues con las dietas extremas o con cualquier estilo de vida saludable, llamémoslo así, como para no caer en clasificar que tienes que ser así antes de operarte, sino que realmente yo observo mucho la cirugía plástica como una ayuda para uno mejorar lo que ya uno tiene, no transformar el cuerpo o cambiarlo hacia algo que no estéticamente, digamos, que no sea exacto, no va con uno, no sea armonioso. Y hay algo muy lindo que podemos entender desde el lado de los pacientes, y es cómo ves, porque muchas veces nosotros podemos tener una cirugía, pero no cambiamos la mente. Yo puedo estar súper delgada, el abdomen marcado, con los senos divinos o la cola ya grande, yo qué sé, pero cuando tú te observas al espejo hay algo que impacta mucho, es la imagen de nosotros mismos. Entonces muchas personas les he escuchado, no, si yo me hago una liposucción me tienen que hacer primero una operación en el cerebro para dejar de comer y eso, porque es que la imagen que tú tienes frente al espejo, puedes verte delgada, puedes verte flaco con las abdominales, pero por dentro la mente tiene la imagen de la persona antes de operarse. Y el armario cumple ahí una función importantísima, y es notar cómo tú vas cambiando de tallas y cómo tienes que ir ajustando ciertas partes de las prendas de vestir porque quedaste con la cintura más pequeña o porque de pronto tu busto está más redondeado y ahora necesitas menos relleno, cambias la ropa interior y empieza una transformación de esa dismorfia que tenemos muchas veces del cuerpo a través del, ay ve, ya no soy L, ahora me tocó una M, o ya este jean me tocó recogerlo de aquí, y las mismas prendas de vestir pueden ir reafirmando el cómo tu cuerpo se va transformando con el proceso del posoperatorio. Entonces también es muy lindo observarlo desde ahí, es decir, wow, yo tenía este cuerpo antes y ahora lo que conseguí es este, y las prendas de vestir me lo van reafirmando. Entonces hay algo también muy lindo que veo, por lo menos en nosotras las mujeres, que una mujer después de atravesar de cualquier tipo de cirugía, aumento de senos, aumento de glúteos, liposucción, lipectomía, al luego ver otra vez ese cuerpo, lo primero que va a querer es vestirse de una forma mucho más sensual, volver a sentirse como más femenina, más mostrar sus curvas, y ahí las prendas de vestir tienen un apoyo importantísimo en el proceso de volver a reafirmar ese cuerpo, volver a habitar ese cuerpo desde un lugar mucho más empoderado, mucho más hermoso, no sé. Y muchas pacientes vemos ese cambio, por ejemplo, ¿sabes en qué momento? Cuando uno les muestra las fotos del antes. Ah, claro, porque cuando lo uno ves. hace ese comparativo del antes y después, porque claro, como uno se ve todos los días, se va acostumbrando a lo que va viendo, pero en el momento en que se hace la comparación, ven todo el camino que han recorrido, todo el esfuerzo que les ha costado llegar hasta donde están, y entonces eso va acompañado también de un cambio de chip. Y ustedes me han oído todo el tiempo, yo les digo, yo quiero operarles el cerebro, de verdad, que tú acabas de decir, sí. Porque tienen que empezar además, no solamente por vestirse y ese autocuidado del que ya vamos a hablar, sino también
tiene que haber un cambio en el estilo de vida, en la manera en que se hablan, porque es que yo tengo pacientes que ellas llegan hablándose muy feo. Es que mira, esto está horrible y esto me cuelga, es que estoy horrorosa, estoy asquerosa, esto no me gusta. Hay que empezar a cambiar el lenguaje, la manera de vestirse, la manera de maquillarse, de peinarse, que ahí va mi pregunta. Uno quisiera, sabes, muchas veces saber que me queda bien, sí. Que incluso lo ve uno con el peluquero, no sé, dígame qué corte me queda bien, qué me hago en la cabeza, qué me hago en el pelo, qué ropa me pongo. ¿Cómo recomiendas tú que empiece ese despertar, sabes? Que tienen muchas personas de, bueno, ya sé que este color de pronto no me queda tan bien o estos jeans no me favorecen. ¿Cómo empieza uno ese momento de cambio? Es muy buena la pregunta porque fíjate que hasta tú misma lo mencionaste y es que muchas veces como queremos sentirnos bien tratando de entender qué nos queda bien y es que le estamos dando el poder a algo externo, a las prendas de vestir. Y yo siempre como que reencuadro eso y digo como antes de tú saber qué te vas a poner y qué le queda bien a tu cuerpo, reconoce quién eres tú, cuáles son tus habilidades, para qué eres buena, en qué eres experta, qué te gusta hacer. Porque cuando yo reconozco quién soy, me importa 5 lo que me ponga. Entonces a veces vemos a una Claudia Bamón en un costal y uno dice, pero ¿por qué se ve divina en ese costal? Porque realmente tú observas a la persona desde sus habilidades, como desde su intangible. Y cuando tú tienes claro quién eres y qué quieres proyectar, no te hablas de esa manera como dices de, es que estoy horrible, opérame esto, quítame este gordo tan inmundo. Y desde el entender quién soy, para qué sirve mi cuerpo, por qué mi cuerpo es como es, porque hay algo muy importante y es que muchas de las personas que llegan por lo menos a consulta con ustedes, probablemente digan, no, es que yo quiero que me transforme este cuerpo tan horrible porque es que mi genética es tenaz y entonces la tiroides me engordó. Y es echarle la culpa al pobre cuerpo y no hacernos responsables de que este cuerpo es mío y yo soy la dueña de este tipo de cuerpo. Es como si tú tienes un auto y se le dañó el aire acondicionado y todos los días te quejas del calor. Pues arregla el aire acondicionado y ya no te quejes más del calor. Entonces yo creo que principalmente lo que debemos hacer como seres humanos antes de darle el poder a las prendas de vestir y a esas estrategias de imagen que sí son estrategias que apoyan el sentirnos bien, pero nunca van a reemplazar el que tú te valores y te aceptes a ti misma. Entonces si una persona quiere operarse porque tiene un gordito, le importa 5 si el gordito no quedó bien operado, porque sabe que su poder no es ese. Entonces muchas veces podemos reafirmar a la persona desde su interior para que eres buena, que te gusta. Y eso fue algo también que creo que cuando nos vimos la primera vez hace mucho tiempo, antes de que yo me explantara, me preguntaste, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? Y yo te conté, no, es que yo quiero explantarme porque yo vendo una idea de la imagen corporal que no está en coherencia con mi gusto. Yo necesito quitármelo. Entonces, claro, tú tienes que entender la historia de la persona para desde ahí decirle qué le queda, qué funciona, para que las estrategias de las prendas de vestir, más que honren el cuerpo que tienen, lancen un mensaje de apoyo o en coherencia de lo que la persona es. Entonces, eso me parece muy lindo porque cuando tú empiezas a ayudarle a la persona a devolver como la mirada hacia adentro y decir, no, es que yo soy súper poderosa porque soy dueña de una empresa que fracasó 2 veces, pero volví, la saqué adelante y ahora factura tanto. Y uno dice, pues viste eso, viste ese poder. Entonces, ¿cuáles son los colores del poder? El rojo, el amarillo, el azul, los colores de la bandera de Colombia, que son los primarios. Entonces, tú empiezas a entender que ya no, el color no tiene que combinar contigo, sino el color tiene un propósito más importante, que es que, ¿será que esto me va bien con la piel? Porque si, por ejemplo, estás bronceada y llegas de vacaciones bronceada y llegas aquí a Bogotá y te vuelves otra vez pálida, ya el color ya no te va a funcionar. Exacto, esa estrategia de color ya no funciona. En cambio, que tú empiezas a entender quién soy, para qué soy buena, cuáles son mis habilidades, qué es lo que me hace a mí diferente a las demás personas. Listo, opero mi cuerpo, pero ahora este cuerpo que tengo, o este core power, como me dicen por ahí, este cuerpo que tengo, cómo sostiene mi discurso o mi diálogo interno y cómo yo desde ahí proyecto la imagen que quiero proyectar. Y desde ahí empiezas a construir
los colores que más te favorecen, que es el principal elemento de diseño de la imagen personal, porque el color es el que primero entra al cerebro y manda información, seguido de las formas. Necesito unas formas más redondeadas para verme un poco más suave, bajar mis niveles de autoridad y no ser como una jefa así súper dura. O de repente necesito ponerme tacones para dar un poco más de proyección de liderar, de autoridad, de autoconfianza y demás, pero porque estás reafirmando algo que tú sabes que tienes dentro de ti misma. Entonces, vemos a grandes maestros y a grandes personas súper influyentes que su imagen estética realmente no es como uno dice. Voy a poner un caso que pasó ahorita, la esposa de Donald Trump, que es una mujer con un aspecto muy cálido, una mujer con colores muy dorados, y la vistieron de un traje gris. Entonces, en la asesoría de imagen, eso es un opuesto, es una incoherencia. Como que una persona muy cálida, vestida con un traje muy frío, la endurecieron, la volvieron más fuerte a la hora del que Donald Trump salió a dar su discurso como ganador de las elecciones. Y después, desde la importancia de la imagen personal, nos dimos cuenta que estaban bajando un poco la imagen de ella, dándole un color gris como primera dama, pero sin ocultar los colores de la bandera de Estados Unidos. Entonces ahí se hizo mucho sentido. Ella es una mujer fuerte, entonces tenía un color fuerte que es el gris, un color muy convencional, pero al mismo tiempo el que tenía los colores principales era su esposo y la bandera de los Estados Unidos. Entonces mira que ahí todo tiene como una coherencia y también es muy charro vivir como combinadito con uno mismo todos los días. Mira que, pues más allá del tema físico, del tema de los trajes y pues la forma de vestirse, también hay actitudes y hay otras cosas alrededor de la imagen de cada persona que pueden ser no necesariamente tan palpables, ¿no? Tengo la historia de un amigo, no vamos a nombrarlo, pero es una persona, es una figura pública, es muy atlético, siempre ha sido deportista y pues él me contaba cómo pues, en algún momento de su carrera vio cómo la necesidad de proyectar una imagen diferente que ya pues requirió unos cambios más allá de lo físico, de actitud, obviamente se vistió diferente, pero empezó a salir más, empezó a mostrarse más para proyectar eso, que él quería salirse de ese esquema de solamente lo físico y volverse una persona interesante, que lo invitaran a otras cosas, a otros círculos. ¿Cómo lo trabajas tú? Ahí hay algo muy importante y es que el 80% de las personas se viste igual. Entonces, quienes se ven diferentes es porque hacen las cosas diferentes. Se arriesgan a usar más color, se arriesgan a usar como prendas de diferentes formas para llamar la atención de cierta forma, pero más que llamar la atención también es como impactarse a ellos mismos y creer como, pues yo necesito salir del montón, necesito sentirme diferente. Y es que pues si sigues haciendo las mismas cosas, pues vas a seguir teniendo los mismos resultados. Y eso yo digo, esto es una frase de Joe Dispenza, y yo la transformo y digo, si te sigues vistiendo igual, pues vas a seguir teniendo los mismos resultados porque tu comunicación visual es la misma de siempre y no vas a impactar a las demás personas. Y hay algo muy importante, es que si tú quieres lograr salir de esa identidad o de esa idea que la gente tiene de ti, pues empieza a cambiar tu comunicación visual, que es la principal que se llevan las personas. O sea, tú tienes una imagen de las personas por lo que ves y luego por los que escuchas. Entonces, muchas veces uno sale con alguien y está en la conquista y en el primer escáner que hace uno, no me gustó, pero empieza a hablar la persona y uno se encanta y se enamora. Y es porque la imagen es como que lo primero que le manda información al cerebro. Entonces, alguien que quiere salir, hacer las cosas diferente, impactar a la audiencia de forma diferente, lo primero que tiene que trabajar es el color, porque todos los seres humanos en su gran mayoría nos vestimos de negro, azul oscuro, gris, café, beige o el famoso nude, blanco, y no salimos de ahí. Y son colores que en sociedad no comunican mucho, no marcan la diferencia. Mientras que si tú sales con un rojo o un blanco de pies a cabeza en Bogotá, que muy pocas personas lo hacen, la gente empieza a decir, ¿y esta qué se cree? Ya con ese ¿y esta qué se cree? Tienes la atención de tu observador. Y cuando tú tienes la atención de tu observador, bien sea positiva o negativa, tienes la oportunidad de
un segundo paso, hablar, comunicar, decir quién eres, el famoso pitch de venta. Entonces, cuando hablamos de imagen para líderes, una de las primeras formas de capturar la atención de las personas que te siguen o a las que quieres impactar es a través de la imagen personal, usando el color como principal arma de capturar la atención. Y hoy en día es muy difícil capturar la atención de las personas, bien sea porque estamos pegados a las redes sociales o hay muchísima información de 1000 cosas al tiempo, y si yo quiero capturar la atención de alguien y que me preste atención, me abre las puertas para yo vender un servicio, vender un negocio, presentar mi hoja de vida, lo mejor es a través de la imagen personal. Entonces ahí yo siempre digo, no, lo primero que tenemos que hacer es conocer cuáles son los colores que para ti generan un impacto positivo, generan un impacto de me siento superior, me siento líder, me siento con credibilidad. Por eso no creo mucho en que debes vestir los colores acorde a tu piel, a tus ojos, porque energéticamente no sabemos si resonamos positivamente con esos colores. Y los colores tienen algo que te llevan a sentir emociones o positivas o emociones muy tranquilas o emociones más bien incómodas, porque hay muchas personas que tienen rechazo al color y es porque detrás hay una información oculta. Y desde ahí tú empiezas a decir qué colores te generan a ti poder, con qué colores tú sientes más seguridad. Y ante una persona que se viste de su propia seguridad y su propio poder, ahí sí no hay nada más que hacer y más que recomendar. Ya desde ahí la propia imagen es la que impacta, la propia postura del cuerpo es la que impacta. Y con la postura corporal, nuevamente hablo de la cognición corpórea, el cerebro inmediatamente se come el cuento y dice, no, yo ya me tragué el mundo aquí con solo pararme más erguido. Y eso lo logras con prendas con mayor nivel de autoridad, con mayor, estructura. Prendas como los blazers, pantalones para los hombres con la línea marcada adelante. Ya automáticamente tú sientes como una imagen de poder. Y es que de cierta forma también las prendas las asociamos con diferentes momentos de la historia. Por lo menos el blazer se volvió una de las prendas con mayores niveles de autoridad y de hecho las mujeres lo adaptamos del armario de los hombres. Y hubo una época en que las mujeres le poníamos más sombreras. Y esas sombreras, en la época de los 80s, fue como cuando las mujeres empezaron ya a invadir los puestos de los hombres y salió algo y desde ahí empieza la asesoría de imagen. Yo digo, de 1984, año en el que yo nací, empieza la famosa asesoría de imagen con John Molloy, que creó un libro que se llamaba Dress for Success. Y era enseñarle a los hombres, en principio, porque los hombres eran los que lideraban, pues obviamente todos los tipos de industria, enseñarle a los hombres cómo a través de su vestimenta podían empoderar y podían ser líderes y crecer y bueno, impactar de forma positiva. Y ese mismo Dress for Success empezaron las mujeres a usarlo. Y recuerdo mucho que en la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia empezó a ser invadida por los nazis, los hombres se fueron a la guerra, todos, y los puestos que tenían los hombres fueron pues abandonados y las mujeres empezaron a asumir esos roles. Y empezaron a vestir sus prendas de sus maridos. Hay una serie que me fascina que habla de la historia de Christian Dior que se llama The New Look, que cuenta esta historia de la moda de Francia, donde las mujeres empiezan a adaptar el armario masculino, todas estas prendas más militares, más con energía masculina, para la mujer sentir que ya no iba a lavar platos o a criar hijos, o a oler a leche, o a cocinar, sino que realmente iba a tener un puesto de mucha demanda de liderazgo, de credibilidad y demás. Y ahí empezamos nosotras a adoptar prendas del armario masculino para tener mucho más niveles de poder, llamémoslo así. Entonces, cuando alguien quiere empezar a proyectar una imagen de mayor liderazgo o mayor impacto, empieza automáticamente o intuitivamente a adoptar prendas con niveles de mayor impacto y de liderazgo. Entre esas, el famoso blazer. Y obviamente tú lo has mencionado varias veces, el tema de la postura. Uno sabes que de mujer, entonces hay que ocupar espacio y como hacerse más grande para demostrar más autoridad o no. Dentro de la asesoría va también la asesoría de postura, qué hacer con las manos, si chiquito, grande y no sé qué, cómo puede. Sí, porque finalmente cuando tú hablas de imagen, cuando yo hablo en temas de coaching de imagen, sí nos metemos más por el campo más emocional y utilizamos más las prendas de vestir para entender la historia de la persona. Si hay cargas emocionales o patrones mentales que estén como haciendo que la persona no salga adelante o le cuesta salir de su zona de confort,
en la asesoría de imagen buscamos más que todo como buscar estrategias de imagen visuales para que tú te sientas con mayores niveles de liderazgo, y eso incluye principalmente el cuerpo, porque el resto son como prendas de vestir que decoran el cuerpo, y el cuerpo es el que principalmente es el que adopta una postura de mayor liderazgo, y apenas el cuerpo adopta una postura, la mente cambia por completo su comunicación interna. Eso es súper lindo. Fomentando un poco, digamos, la discusión y la polémica. Ahí, después de entender la importancia de esa imagen a través de cómo te vistes, pues bueno, viene una situación interesante, y es que pues cuando no estás vestido completo, sino puede ser playa, piscina, ¿no es cierto? Que pues eso va a pasar. Ahí es donde es muy importante, luego, sin entrar en estereotipos, que no es necesario. Lo importante es que tú estés a gusto con tu cuerpo, y puede ser el cuerpo muy diferente a lo que encuentres tú en una revista, o ¿sí? Pero mientras tú te sientas tranquilo, tranquila en ese cuerpo, vas a proyectar esa imagen. Exacto, esa seguridad de poder. Y entonces ahí es donde pasa, si tú no estás completamente satisfecho y necesitas algo, eso es lo que te frena un poco, ¿no? Y es donde entonces la gente empieza a taparse y a hacer cosas que lo van haciendo chiquito. En cambio, la persona que está completamente empoderada y que no tiene... Le importa cinco, sí. Y puede tener el rollito que sea y no le importa. Y eso no es como te digo, de estereotipos, sino es la persona empoderada. Y vuelve y dice, ahora, una cosa bien interesante es que durante algún tiempo, sí, digamos que tener y lo ves de pronto en publicaciones, tener el traje más costoso puede ser muy impactante, o tener el auto más lujoso puede ser muy impactante, pero hoy en día tener un cuerpo que te proyecte ser, pues estar sano, no solamente en tema de atlético o no, sino estar sano, estar bien contigo mismo, es mucho más importante y mucho más valioso que cualquier otra cosa. Es un cuerpo que acompañe la mente, digo yo. Porque que están a gusto con su cuerpo. Exacto. Es una persona que tenga mucha visión y que tenga mucha idea, sobre todo hoy en día que estamos como transformando la forma en que vivimos y que nos alimentamos y nos nutrimos. Es ahorita mucho más importante que el cuerpo acompañe esa idea de quiero llegar a viejitos, vamos a alcanzar los 100 años y demás, sí, pero ¿a qué costo? ¿Con qué tipo de cuerpo? Entonces, por eso vuelvo yo a decir, ¿qué imagen tienes de tu propio cuerpo físico? Y esa es la famosa dismorfia corporal, que no, es que es horrible. Y claro, como nos enseñaron a discernir, y es que este cuerpo es bonito y este cuerpo es feo. Y es que entonces yo soy caderona, y eso es algo que no me gusta, la asesoría de imagen que clasifica a las mujeres en que es que tú eres caderona y no te puedes poner esto porque te ves más caderona. Y yo digo, hombre, pero las caderas son el poder de la mujer, sobre todo de la mujer latina. ¿Por qué ocultarlas, o por qué decir, no, eso no está bien? O una mujer con una espalda amplia. Yo digo, pero si la espalda amplia de cierta forma representa poder, cuando tú haces ese switch, la dismorfia corporal cambia. No es que se transforme y ya me sané la relación con mi cuerpo físico, sino que realmente empiezas a entender, es que mi cuerpo es así porque atravesé por esto. Es que mi cuerpo tiene esas cicatrices porque me pasó esto. Y hay algo que yo siempre digo, y es que todas luchamos contra la famosa celulitis. Hasta que un día leí por allá un artículo que el 95% de la población tiene celulitis. Y digo, pues entonces las que están mal son las que no la tienen. Vayan ellas que se inyecten, porque ellas son las diferentes. Pero obviamente el consumismo, la industria de la moda, la industria de la belleza nos enseña que la belleza es única y es un prototipo, pero realmente nosotros tenemos que entender que la belleza está en la diversidad. Y yo siempre he dicho, y se lo digo mucho a mis clientes, que la belleza es más que todo un estado mental. Y ese estado mental tiene que ver con qué tanto me acepto a mí misma ser diferente, no ser como las demás. Entonces, y esto viene también de un conflicto interno mío, porque pues yo, mona, de ojos claros, desde chiquitica mi familia me clasificó como, es que las niñas bonitas no pueden toser, no pueden estornudar, no pueden engordar. Y yo tuve sobrepeso toda mi infancia y la adolescencia, tal vez en rechazo a esa gran cantidad de estereotipos que me metieron y esas ideas de que te tienes que parecer a la Barbie, tienes que ser así, tienes que ser así.
Y toda esa cantidad de información pues se explotó y se hizo a otro lado. Entonces yo decía, pero no, ¿por qué las rubias de ojos claros son bonitas? Porque la Barbie era la bonita y porque era el prototipo de belleza, pero todas las mujeres son lindas. Yo veo hoy en día a una supermodelo que me fascina, se llama Ashley Graham, que es una modelo de talla grande, y esta mujer desfila en ropa interior en las pasarelas con un poder y una seguridad que uno dice, ojalá yo fuera así. Y yo me quejo de este cosito, y esta mujer sale, le tiembla todo, no tiene el cuerpo que creemos debería ser el ideal, pero tiene algo y es una actitud, una energía que uno dice, juepucha, nivel de autoestima que tiene ella. Y la autoestima es eso, esa aceptación y ese decir, este es mi cuerpo y también es bello y yo soy merecedora de esa belleza. Entonces, qué bonito que empecemos a entendernos a nosotras mismas desde, ¿por qué mi cuerpo es así? Bueno, pues es que tengo 18 kilos de más, pues que fui mamá. O la famosa diástasis abdominal, que todas, no, es que yo fui mamá y mi cuerpo se destruyó. Yo, perdón, ¿cuántas mujeres hoy en día pagan tratamientos para quedar en embarazo? Ser mamá hoy en día es un milagro. Es un milagro. Entonces, honra tu diástasis abdominal, pero si no sabes honrarla y te quejas, bueno, ve donde Jennifer Gaona que te la arregla. Ya, punto. La ahorramos, pero la arreglamos. Sí. No, pero es lo que tú aceptación. dices es muy importante, sobre todo desde el lenguaje nada más. Sí. Es que tú no puedes decir, me destruyó el Sí, embarazo. es lo que vuelvo y digo, la manera en la que se habla. La forma en que nos hablamos es horrorosa. Y yo me imagino que otra persona llegue a decir, no, es que, mire, doctor, arregle esto que está terrible. No, eso no puede. Pero sabes que también yo siento que también esa parte de esa dismorfia tiene que ver con el entorno que nos rodeamos. Probablemente no sea ella misma, sino un esposo que le dice, mira cómo una quedaste. amiga. Una amiga. Ay, tú es que antes eras tan flaca, ¿qué te pasó? Cuando yo decidí extraerme los implantes mamarios, lo primero que me dijeron fue, vas a quedar como una niña y tienes 40 años. Y es que uno a los 40 años no puede tener, o sea, sin tetas, no, ¿qué pasó? Y muchas veces ese mensaje viene del entorno y ni siquiera es tuyo. Entonces tú te comes el cuento de que tu cuerpo está mal, entonces eres una mal vestida porque tu cuerpo tiene un error y entonces ve y soluciónalo, o quédate callada y vive en ese conflicto interno toda la vida. Esto es muy importante hablarlo porque pues esto no se toca muy a menudo, y es que es difícil tocarlo. Y es que somos muy imprudentes muchas veces, sin querer. Hay gente que lo hace con algo de veneno, pero hay muchas veces que no. Y puedes tener una muy buena amiga que te dice, oye, ¿cómo estás de flaca? Y de pronto ella lo quiere decir bien y tú de pronto dices como, sí, la he estado pasando súper mal, he estado deprimida, no es necesario que me lo tengas que reafirmar. ¿Cómo estás de cansada? Uy, Sí. yo odio ese. Uy, te ves cansada. Una norma, y es que en principio, pues, si no tienes nada, mejor si no no le tienes digas nada positivo que decir, y es no que digas nada. tú puedes pensar que es positivo. Yo te puedo decir, mira, Sí. como estás de flaca y tú en serio puedes estar pasando un mal momento. No es necesario. Entonces, Sí. mejor eso uno se lo queda porque pues no va a llevar a ningún lado. Eso es como... Y uno de los principios que hoy en día nos las pasamos violando es que no se debe opinar del cuerpo de las demás personas. Exactamente. Eso Y iba a este decir. principio se viola todo el tiempo. Entonces, a mí me llegan muchísimas mujeres a sesiones de coaching 1 a 1, hablándose lo que tú dices de una forma del cuerpo. Es que soy horrible. Tuve un caso de una mujer excepcional que odiaba su cuerpo porque fue mamá, se engordó mucho y su hija nació con una condición, una enfermedad muy difícil, y a los 4 añitos se murió. Entonces, para ella fue muy difícil porque quedó gorda, quedó con diástasis abdominal, falleció su hija, entonces ya no hay una razón de ser para justificar su cuerpo, y al mismo tiempo el fallecimiento de su hija le generó pues la pérdida de su esposo, el divorcio. Y esta mujer queda en pleno duelo por pérdida de su hijo, duelo por pérdida de su esposo, duelo por pérdida de la ilusión de una familia que por culpa de ella, porque claro, yo no entendí muy bien el caso de la enfermedad, no quise preguntar porque mi hijo en esa época tenía 4 años y yo me sentí muy afectada y dije no me voy a involucrar, pero pues obviamente uno es mujer. Y ella empieza a generar un rechazo hacia ella misma impresionante por todo ese entorno que le construye una idea errada
de que ella no está bien, de que ella fue la culpable de que su hija se muriera, de porque nació con una enfermedad autoinmune o no sé qué fue lo que pasó, de que se subió de peso, entonces ya su esposo la rechazó. Y llegar con esa idea a un consultorio a pedir una cirugía, te va a decir, opérame de los pies a la cabeza, pero sale de la cirugía y la idea sigue en la cabeza. Sigue ese duelo, sigue ese luto, sigue esa pérdida, sigue sin su pareja. Entonces es muy difícil que nosotros tratemos de cambiar como la imagen exterior cuando internamente nosotros ni siquiera nos aceptamos. Hay mujeres que no son capaces de mirarse al espejo o se miran al espejo. Yo tengo ese ejercicio de durante 5 minutos con cronómetro en el celular. Mírate en el espejo completamente desnuda, sin criticarte. Todas al minuto, no, ya la estría, el gordo, el barro. Yo diciendo, vamos a Nueva York y justo me salió un barro ahí. Todas automáticamente, y incluso los hombres también, pero los hombres son más silenciosos que las mujeres. Y de hecho yo siento que los hombres tienen un mayor nivel de exigencia que las mujeres. Porque las mujeres ya estamos en la onda de, bueno, gorditas somos más sabrositas y el amor propio y demás. Pero el hombre que calla, el hombre no dice mi conflicto es que tengo celulitis, no, el hombre se lo calla, se lo guarda y el conflicto es interno y es muy fuerte. Y en esos casos yo digo, es súper importante volver al centro, volver a nosotros, volver a entender para qué soy buena, cuál es la historia de mi vida, qué ha pasado y reencuadrar como esa información de nuestro propio cuerpo físico y empezar a decir, hombre, es que fui capaz de traer un hijo a la vida. No existe hoy en día, pero está su alma. Entonces, ese caso para mí fue brutal porque yo dije, no, tengo que dejarlo, una psicóloga la tiene que acompañar, pero realmente empecé a enseñarle que todas sus prendas de vestir en el armario estaban reafirmando esa triste historia. Primero tenía ropas de maternidad todavía, que se ponía. Entonces yo le decía, uno, ya no estás embarazada, tu cuerpo es completamente diferente. Empieza a ponerte prendas de vestir que te hagan sentir a ti que ya atravesaste el embarazo y que simplemente te vas a vestir de una forma diferente porque fuiste mamá, eres esposa, y empecemos a cambiar tu propia comunicación interna con el cambio de las prendas de vestir. Y con solo cambiar los jeans de maternidad a unos jeans de talle más alto, porque pues ella sentía que tenía mucha barriguita, empezó a sentirse diferente. La comunicación empezó a desbloquearse y empezó a entender que si se vestía de una forma más fluida, más abierta, a lo mejor iba a tener una mejor comunicación con su hija en el cielo. Y yo, sorpresa, al año de que terminamos su proceso, se fue de viaje sola a Isla Mujeres, una cosa de estas, a un retiro espiritual. La veo yo con vestidos, en bikini, con su mismo peso, pero la información que ella tenía de su cuerpo era completamente diferente. Entonces ya una mujer que decía, me importa 5, quedé como quedé y la próxima pareja que venga tiene que aceptarme tal y como soy porque esta es mi historia. Y eso para mí fue como, wow. Gran lección de vida, impresionante. Muy bien. ¿Cuáles son esos 3 consejos que tú le darías a alguien que esté buscando cambiar su imagen o empezar por buscar algo diferente o cambiar? Lo primero es que no reciba opinión de nadie, porque muchas veces quiero cambiar mi imagen y le pregunto a alguien, oye, es que a ti ¿cómo te parece si yo cambio esto? Y finalmente esa persona no va a sentir lo que tú sientes si lo llegas a cambiar. Y es importante tener en cuenta que soy yo la que voy a habitar mi cuerpo por el resto de mi vida. Y yo digo, a veces es muy estúpido una persona que pelea con su propio cuerpo físico, se viste para transformarlo y cambiarlo visualmente con ilusiones ópticas, pero luego se desnuda y se ve al espejo y se sigue criticando. Entonces, para mí lo más importante, uno de los principales consejos es no recibas opinión de nadie. Tu opinión de ti misma es la que cuenta. Y si esa opinión está un poco distorsionada, es con la que vamos a trabajar y la que vamos a empezar a cambiar. Y ahí viene el segundo consejo. Empieza a observarte a ti no por lo que ves, sino por lo que eres. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿He tenido pérdidas? ¿No he tenido pérdidas? Estas cicatrices me recuerdan que tuve un accidente y me superé y estoy viva. O pasé un cáncer. O tuve una reconstrucción. ¿Sí? Finalmente, como esos momentos difíciles son los como que sacan a flor tus verdaderas habilidades, y cuando tú te agarras de esas verdaderas habilidades ya viene el tercer paso, y es empezar a entender qué es lo que a ti te funciona. Y lo que a ti te funciona únicamente se logra experimentando. No, yo nunca me pondría eso porque eso sería para alguien flaco. Póntelo. Y a lo mejor se te ve bien y al flaco no se le ve bien. Y es empezar a experimentar, pero nos metemos como en una capsulita por el que dirán,
porque las pasarelas siempre hay mujeres súper delgadas, o porque de repente no queremos cambiar la imagen que tiene alguien cercano de nosotros. ¿Qué pasa si ahora me pongo un escote? Pues mi pareja va a pensar que le estoy coqueteando a alguien más, o mi mamá va a pensar que ya no soy santa y quiero, no sé, volverme vulgar y demás. Entonces toda esa conciencia colectiva y todas esas críticas y esos juicios internos son los que dañan esa relación con nosotros mismos. Entonces es más que todo como, si siento como el llamado a volver a mí o tratar de cambiar o transformar algo, es como bueno, ¿por qué está esa necesidad de querer cambiar algo? Y empezar a descartar, no opiniones de nadie, cuál es mi historia, qué es lo que me hace ser yo, quién soy, y por último, pues voy a probar todo, y lo que me quede bien y me haga sentir bien, pues es lo que voy a poner. Miren que es algo que repetimos mucho, eso de las opiniones de los demás. Yo creo, lo decimos siempre, nadie tiene derecho a opinar del cuerpo de otra persona, del físico de otra persona, y nuevamente lo puede hacer desde un lugar bueno o desde un lugar malo. Es que no hay por qué decirlo, no, yo no te voy a decir cómo estás de linda o no, sabes, los piropos tienen su lugar, su momento, pero pues muchas veces es mejor no decir nada, no opinar. ¿Qué significa para ti el éxito? Cuando tú, como decimos nosotros, damos de alta, cuando tú crees que esa persona ya alcanzó el objetivo, lo que tú querías lograr con ella. Cuando se siente cómoda en ella misma, en sus propios zapatos, es decir, cuando no se compara y cuando sabe que estar mal también es estar bien. O sea, permitirse ser humano. Es que también yo digo, el éxito es decir, me reconozco como ser humano y me reconozco que una cicatriz me ha quedado mal y la otra bien. Y no me voy a morir por eso, sino que realmente es entender la humanidad de la imagen de nosotros mismos. Y esa humanidad quiere decir, no todos los días estoy bien. No todos los días tengo que proyectar lo bello y empoderado que soy. Hay días en que quiero sentirme como una mierda y está bien. Eso para mí es el éxito. Eso se llama como libertad, ¿no? De ser uno mismo. Perfecto, muchas gracias, Dianita. En este podcast tenemos una sesión que son preguntas random, cosas que te preguntamos, y nos vas a decir si lo uno o lo otro. Bueno, empiezo yo. Un libro que nos recomiendes, que te hayas leído y te haya impactado y que quieras compartir. Bueno, realmente tengo dos, porque uno me llevó al otro. El primero se llama Morir para ser yo, de Anita Murjari, y es la historia de una mujer que sufre cáncer, muere, tiene este contacto con la muerte, y a través del contacto con la muerte le llega tanta información de lo que pasó en su vida, de todos los mensajes que recibió, de que vivió su vida satisfaciendo a los demás y no a ella misma, regresa a la vida, ella muere por un cáncer, fue con declaración clínica, de hecho en su libro muestra todo lo que los médicos decían, esta estaba muerta, o sea, ¿qué le pasó? Y ella empieza a compartir su mensaje de la autenticidad. Yo no me permití ser auténtica porque es una mujer de la India que siguió todas las creencias de su familia, se casó con la persona que no quería por darle gusto al papá, creo que se separó, entonces fue ¿cómo se llama? La oveja negra de la familia y la deshonra de la familia, y empieza ella a entender por qué enferma de cáncer, porque nunca fue fiel a ella, sino fue fiel a los demás y vivió para los demás. Es un libro hermosísimo que habla del amor propio, de la autenticidad, del valor que tiene uno mismo y de poner límites sanos. Y ese libro me lleva a otro libro que también tiene que ver con experiencias cercanas a la muerte, que se llama Muchas vidas, muchos maestros, de un psiquiatra. Es súper poderoso porque empieza a hacerle regresiones a una paciente donde empieza a encontrar muchos de sus síntomas físicos en historias de vidas pasadas que ella carga, y cómo la sanación puede funcionar desde otros niveles superiores y de también comprender, esta soy yo, no tengo que seguir los patrones o las reglas de la sociedad, y permitir esa libertad es permitirme a mí también sanar. Entonces son dos libros que yo digo sí o sí uno se los tiene que leer porque son súper poderosos. Un lugar que quieras visitar. Un lugar que quiera visitar, yo creo que Bali. Bali es uno de esos lugares, sola. Tengo que decir sola, porque siento que es un lugar que tiene como magia, misterio, y es uno de esos lugares que uno tiene que recorrer para que dentro de esa cultura se encuentre como a uno mismo. Entonces siempre me ha llamado mucho la atención Bali, más que por las playas y demás, es como
como caminar esos senderos que tienen mucha historia, mucha energía, que de pronto hace que uno por ahí se le muevan algunas cositas. Entonces me llama mucho la atención. Bueno, y la última, un consejo que te hayan dado alguna vez y que tú sientas que realmente te sirvió, que quieras compartir. Creo que uno de los mejores consejos que me ha dado mi esposo es como escoge tus propias batallas. Es como sé libre en qué pierdes tu energía y en qué no. Porque pues antes a uno le enseñan mucho a responder y a pelear aquí, pelear allá. Y realmente él siempre me ha dicho como que no te desgastes en algo que no va a transformar a nadie. O sea, ni lo que yo te diga va a hacer cambiar tu forma de pensar, ni lo que tú me digas va a hacer cambiar mi forma de pensar. Entonces, escoge tus batallas. De ahí en adelante no vuelvo a pelear con él. Y se queda peleando solo. Entonces me dice lo que digas va a hacerle cambiar la opinión. No, ¿por qué me dijiste eso? Mira, te fregaste. Pero fue uno de los mejores consejos. Y creo que eso es el éxito de 10 años de matrimonio que vamos a cumplir en febrero del próximo año. Ay, bueno, felicitaciones. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Dianita. La verdad, Súper. muy interesante. Nuevamente aprendimos mucho. A mí me encantan estos podcasts porque aquí salgo a la asesoría, a la consulta, al péndulo. Al péndulo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Creo que además es algo que complementa mucho nuestro ejercicio. De pronto podemos hablar para complementar el tratamiento de nuestros pacientes. Creo que ha sido muy, muy interesante tenerte aquí. Muchísimas gracias. Súper. No, pues gracias por la invitación. Realmente sí es muy lindo que creen estos espacios porque finalmente los seres humanos somos un todo, somos íntegros y pues está bien que nos retoquemos y nos volvamos lindos, pero si en el fondo no nos sentimos merecedores, pues no se devuelve la plática. Muchísimas gracias por compartir todo esto. Bueno, gracias a ustedes. Y entonces nos vemos todos los miércoles cada 15 días. Acuérdense en los capítulos de nuestro podcast Dos Mejor que Uno. Muchas gracias.